Berry. A continuación, su entrevista. Así. Jaime, cuéntenos acerca de sus propuestas que trae para cambiar el estado de Sonora. Bueno, de hecho yo no lo quisiera cambiar, quisiera mejorarlo nada más, porque yo soy muy feliz aquí en Sonora. Primeramente quiero decirles que uno de los problemas o principales problemas que hemos detectado en la precampaña y en lo que llevamos de recorrido es el problema de la inseguridad. El problema de la inseguridad tiene un origen. El origen es que el crimen organizado está metido en todos los niveles del gobierno. El crimen organizado tiene hoy en sus tres expresiones, en lo que es el narcotráfico, secuestro y los sicarios, tienen manera de financiar y de llegar a acuerdo con candidatos que posteriormente se van a ver obligados a ceder la posición de secretario de Seguridad Pública en el estado y en los municipios. Nosotros creemos que esa es la verdadera causa. Nosotros consideramos que no hay necesidad ni de duplicar la cantidad de elementos policíacos, ni de que se gaste más dinero del que ya se gasta en patrullas, armamento, equipos, etc. Yo creo que el crimen organizado hoy tiene sus raíces muy bien metidas, principalmente en la seguridad pública, porque el trabajador común y corriente va saliendo de su trabajo, va camino a su casa. Obviamente que hay veces que el trabajo pues ensucia su cara, ensucia su camisa, sus pantalones, etc. Y no lleva el mejor aspecto. Después de la fatiga de una jornada de trabajo, se lo encuentra un policía en la calle, lo esculca. Si es día de raya, pues ya se amoló el pobre, deba o no deba algo, ya de ahí ya empezaron a morderlo. Si tiene la oportunidad de tener un carrito, una moto, etcétera, también cometa o no cometa alguna infracción, también es molestado en su economía y en su integridad. Si quiere defender su derecho, María Purísima le pegan unas pelas y todavía lo consignan indebidamente. Eso es lo que diario vivimos los trabajadores. Pero por otra parte, vemos que no hay un solo cerezo donde no se comercialicen drogas y alcohol. Para comercializar drogas en los cerezos necesita haber alguien que con toda impunidad se mueva por todo el estado de Sonora repartiendo esta droga. Y como hay una dirección estatal de cerezos, pues su arreglo seguramente estará en esos niveles. Y vemos que por más retenes y por más faramayas que hagan para querernos hacer creer que están previendo que circule la droga, pues México era un país de tránsito, no era un país de consumo. Hoy vemos que nuestro estado pues se hace un cuello de botella donde se va adelgazando a llegar al buche que le conocemos de la botella. Pues Sonora es eso. Y ahora resulta que no hay una colonia, que no hay un ejido, que no hay una comunidad, que no hay un poblado a donde la gente no encuentre la droga que busque y en la cantidad en la que lo busque. Llámese mota, coca, cristal, foco, como quieran llamarle, de todo encuentra uno buscándole en todas las comunidades. Cuando la gente hace una denuncia sobre esta situación, llega un mando policíaco, hace la retención del individuo, el cateo de la casa, etc. Pero luego llega otro mando más grande y regaña al que fue a suspender la venta y luego llegan particulares y hasta cachetean a los policías porque pues están pagando cuota, y cómo es que pagando cuota se les molesta en su actividad, en su negocio ilícito. Y hay de aquel que se llegue a dar cuenta de quién lo denunció, porque le va peor. Entonces, está claro que hay componendas entre el crimen organizado y las autoridades que imparten la injusticia en nuestro estado.
Nosotros no entendemos que un gobernador pedorro como el que tenemos sea capaz de poder controlar en el Estado a las bandas criminales, porque simple y sencillamente su aparato judicial no está compuesto por gente que esté especializada en el tema. Vemos, por ejemplo, todos los que fueron comisionados electorales de Acción Nacional en los últimos 15 o 20 años, hoy ocupan puestos de relevancia en la impartición de justicia. Tenemos al presidente del Supremo Tribunal, tenemos al procurador de justicia del Estado, tenemos al que maneja la instalación de los juicios orales, tenemos al secretario de Seguridad Pública en el Estado, en fin, al presidente del Tribunal Estatal Electoral, que han sido de alguna u otra forma operadores electorales. Pareciera un cuento de terror, porque quien se meta a lo político y no tenga una coincidencia con la postura del Estado en materia electoral, pues estamos sujetos a que nos fabriquen delitos, a que nos juzguen con todas las de la ley, haciendo una cuestión legal, aunque ésta sea inmoral. Entonces es uno de los principales problemas que vemos nosotros, y las raíces del problema los vemos ahí, la causa. Porque lo otro es el efecto, y todo el mundo se entretiene en el efecto, o sea, que si hay más policías, que si hay más patrullas, que si hay más armamento, que si... Todo eso es secundario si se arranca la raíz. Hablando sobre este tema, la evaluación del C3, tan sonada en estos últimos años, es necesario que también se les evalúe, pero públicamente a los altos mandos de seguridad, tanto pública, municipal como estatales. Yo creo que éticamente, por cuestión de vergüenza, de decoro, deberían de aplicárselo. Porque, por ejemplo, el director general de los cerezos no pasó el C3. No puede haber un celador que no haya aprobado el C3, pero el que está de director general de los penales no lo pasa. Pues qué incongruencia es eso. Y en eso nos vamos recorriéndole toda la estructura policíaca, y vamos a encontrar varios ejemplos como ese. Sabemos que hay buenos elementos tanto en lo municipal como en lo estatal. Usted, su propuesta para si llegara a ser gobernador, es elegir a base de trabajo, de fichas técnicas de los elementos. ¿Quién se va a hacer cargo de la corporación? Hay un dicho que dice: perro no come perro, y eso es una ley entre los policías. Y tú dices, hay buenos elementos en la policía. Pues sí, pero si son buenos elementos y no comen perro, pues entonces ¿de qué manera las cosas se componen? Y hay un dicho que dice: lo importante no es cambiar de dueño, sino lo importante es dejar de ser perro. Y entonces yo creo que en la medida que la gente que trabaja en la seguridad pública deje de ser considerada como perro y se le trate y se le dignifique su actividad, es en la medida que ellos pueden adoptar una posición justa y mejorar las condiciones de su desempeño en el trabajo. Su gabinete, su equipo de trabajo actualmente, y que posiblemente llegara al gabinete estatal, ¿quiénes lo conforman? Bueno, de hecho esa es una cuestión en la que hemos trabajado y hemos visto cómo hay gente muy especializada en todos los temas, mas sin embargo tienen filiaciones políticas en otros partidos. Yo creo que esto no es un botín de guerra. Cuando se gana una guerra, regularmente el que gana la ciudad, la guerra en la ciudad, empieza a repartirse la riqueza de la ciudad. Hay quienes ven que en una campaña electoral, a la hora que se llega al final, se empiezan a repartir los puestos. Tengan o no tengan aptitudes, yo te dijera un problema, no, que tiene Sonora es el agua. Pero las gentes que ponen en los organismos operadores de agua potable, resulta que es el compadre Sancho, en fin,
gente que aunque nunca jamás haya estado vinculado a la operación de un sistema de agua potable, ahí está. Entonces no conocen cuáles son las cuencas de abastecimiento, no conocen los sistemas de distribución, las condiciones que tienen las redes instaladas del agua, que tanta presión soportan, y en fin, tienen una pésima administración. Pero si ese fuera nada más el problema, yo creo que estaríamos muy contentos todos los sonorenses. El problema es que el agua, una vez que es utilizada, se convierte en aguas negras y no hay conocimiento científico en los operadores, los que dirigen la operación de los sistemas de agua potable, para encauzar adecuadamente o tratar adecuadamente esta agua. Nosotros vemos la necesidad de que creemos un instituto estatal de capacitación para gerentes operativos de los sistemas de agua potable, porque ahorita son la caja chica de los presidentes. Por lo regular se estila que todas las actividades no lícitas que desarrollan los presidentes, como es autónomo el sistema de agua potable, pues de ahí agarran para todas sus fechorías. Entonces queremos establecer como una ley este instituto que capacite a las gentes para que no carezcamos tan pronto de agua potable como vamos a un ritmo acelerado de deterioro. Pero así como eso, hay otras áreas que deben de conformarse con gente que tenga experiencia en los temas, pero que además sean patriotas. Yo te puedo decir que en la guerra de independencia, José Ortiz de Domínguez, Morelos, Hidalgo, fueron unos patriotas que iniciaron una guerra de independencia que a la postre nos dejó gran herencia a los mexicanos. Después Ricardo Flores Magón, Villa, Zapata, etcétera, también hicieron la revolución, nos dejaron un país de leyes. Pero resulta de que ellos fueron patriotas y se convirtieron en héroes porque cayeron en la lucha antes de ver la victoria por lo que ellos tanto lucharon. Hoy pareciera que no hay patriotas, pareciera que son seres en estado de extinción, gente que quiera a su patria, gente que quiera a su estado, gente que quiera a su municipio, gente que esté enamorada de su comunidad y que como patriota le pueda aportar a la comunidad algo. Con esa gente queremos integrar un gabinete. Comenta acerca de la gente patriota. ¿Usted es un patriota? ¿Se considera un patriota porque quiere defender su estado, su tierra? Yo amo mi patria. Yo toda mi vida tengo 45 años dedicado a la lucha social, he hecho todo lo que ha estado en mi mano hacer para cambiar el estado de cosas. Yo veo una enorme injusticia en todos los sectores de la sociedad. Hoy vemos que la política económica neoliberal que se practica nos deja ejemplos como, por ejemplo, el de los derrames de la mina de Cananea. Ahí vemos cómo el 11º rico más rico del mundo hace un experimento para que de una manera más económica poder extraer el metal que él tiene en esa mina. Ocurre un accidente y viene un derrame de 40 millones de litros cúbicos de ácidos que hoy tienen paralizado el río Sonora. Entonces, para que gane uno, se tiene que afectar a 26,000. Y entonces, la ley dice hoy que el que contamine, pague. Qué poca vergüenza tiene esta gente. Porque quiere decir que el que tenga dinero puede envenenar a cuanta gente le dé su gana. A final de cuentas paga por hacerlo y no pasa nada. Es parte de la impunidad. Esas son las grandes causas que generan el deterioro de la calidad de vida de la gente. Por eso ir a combatir los efectos no nos resuelve nada, es estarnos chupando el dedo.
es necesaria aquí dentro de Sonora y el país una mejor política, tanto del fuero que tienen muchos funcionarios, como el quitar esa línea que divide un político de las personas, de los ciudadanos, para que también si se comete el delito, que paguen, aunque estén de funcionarios, aunque sean gobernadores, aunque sean presidentes municipales. Es necesario ir sobre esa línea. Yo te dijera, entre mis principales propuestas está cerrar la casa de gobierno. Es aplicar todo el recurso que se le dedica a un solo individuo, como el gobernador, que gana 125,000 pesos de sueldo al mes, que no los gana ningún gerente de ninguna empresa. Y todavía tenemos que pagarle el agua, la luz, el gas, el teléfono, quién le hace la cama, quién le haga el jardín, le tenemos que comprar carros, rentar aviones, una serie de cosas. ¿Por qué no se hace cargo de su familia? ¿Por qué no se hace cargo de sus gastos? A final de cuentas le tenemos que pagar hasta el jabón con el que se baña. Es una grosería. Entonces, si tú estás dispuesto a sacrificar todos esos privilegios, pues yo para qué los quiero, si mi casa tiene todo lo que yo necesito, y si yo tuviera un sueldo de ese tamaño, pues quién sabe, hasta lo aceptaría, te lo digo con franqueza, porque se me hace un abuso. Entonces, todo mundo debe de vivir del producto de su trabajo, es lo justo. A un funcionario que llega al gobierno, la gente lo está eligiendo para que administre los bienes y los servicios que tiene derecho por las contribuciones, por los impuestos que paga. No le están pagando a ningún funcionario porque es fulano o es sultano de tal. Es por el ejercicio, por el desempeño como administrador. ¿Qué es lo que hacen hoy? Hoy se roban todo lo que hay en el gobierno, se lo reparten, y luego cuando aparece la gente, van y endeudan al pueblo para poderle dar los servicios, pero no aguantan la tentación de ir a sacar, pellizcarle otro tanto a ese presupuesto para seguirse enriqueciendo. Entonces, yo creo que sí tienen que ser muy rectas las personas con las que uno trabaja. Claro que no puedes meter a las manos a la lumbre por todo el mundo. Claro que habrá, mientras que haya corruptores, habrá corruptos, ¿no? Pero cuando tienes muy definido quién eres y a dónde vas y qué es lo que te motiva, no tienes ese problema. Nosotros nos centramos de que había puesto una demanda penal en contra del actual gobernador del estado. ¿Cómo va esa demanda? Mira, yo descubro y denuncio tropelías que se habían hecho con el presupuesto del estado, y nos indignó, como nos indignó a muchos sonorenses, el que un rancho que en 2011 costaba 5,087,000 pesos, en 2014, en tan solo 3 años, tuviera un valor de más de 500 millones de pesos. ¿De dónde, charcos, si aquí no llueve? Pues. Entonces, por mucho que gane el gobernador, por mucho que gane su familia, ¿cómo pasó de 5 millones a 500? Nada más una sola propiedad. Si te pones a ver su declaración patrimonial, de cómo termina la senaduría y cómo está actualmente, pues estás hablando que de 2 millones y feriecita, ahora resulta que tiene más de 200 millones de pesos. Eso a cualquiera le molesta, le lastima. Hay gente que dice estoy cansado. Yo les digo que no están cansados, que están fastidiados, que están hartos de cómo están las cosas. Que se quieren cansar, se vengan conmigo a luchar. Que cambiemos el estado de cosas, que sean los trabajadores los que administran. Los trabajadores somos la mayoría. Resulta que para llegar al gobierno necesita la mayoría, y en el gobierno están los ricos, y no son mayoría, pues lo único que hay que hacer es decirle a la gente a qué clase social perteneces, a la de los ricos o a la de los trabajadores. Y a partir de ahí,
la gente va a tomar conciencia y vamos a ganar las elecciones. ¿Nos puede comentar agenda que tenga para aquí, para el municipio de Cajeme? ¿Cuál es su intención de venir este día? Bueno, este día pues es arrancar campaña, que ya lo hicimos hoy por la mañana, en un evento, pues yo lo considero de diálogo con un grupo de personas. Ahorita vamos sobre los alimentos que no falten, y por la tarde tendremos una reunión con liderazgos del partido aquí en Cajeme, porque necesitamos trabajar dos campañas. Una, que es la que hacen los candidatos en los eventos, en las visitas y todo esto, pero la otra para trabajar el día de las elecciones, porque tú puedes hacer una excelente campaña, estar muy bien en las encuestas, pero si no les cuidas las manos, el día de las elecciones en la mesa de la votación, ahí si sacaste 100 te ponen 10, y el que sacó 10 se pone 100, y ahí es donde te hacen el fraude. Entonces no se vale quejarse tampoco si no te preparaste para cuidar el voto debidamente. Entonces vamos sobre la promoción y sobre la defensa del voto. Esta defensa del voto sería con las mismas personas, van a tener además personas que van a estar cuidando a los delegados de cada casilla. Vamos a cuidar tres cosas fundamentalmente. Uno, que tengamos un ejército promotor del voto en absolutamente todo el territorio. O sea, que no nos quede una sección, que no nos quede una casilla sin promover el voto con los ciudadanos. Dos, que podamos ver a dónde las mafias del poder económico y político se concentran para poder atraer a sus trabajadores y hacerlos votar masivamente por uno o por otro candidato, quitándole su derecho de ejercerlo libremente. O sea, vamos a evitar el carrusel que se da a partir de llevar masivamente a la gente a las casillas. Y lo otro es cómo vamos a cuidar que los votos se cuenten para que la voluntad del ciudadano sea reconocida y que no se cambie a la hora del conteo de los votos. Son los tres aspectos con los que vamos a trabajar. Pues ya para terminar, sería un mensaje para la ciudadanía, para estas próximas elecciones, para el gobernador y para la diputación local, que creo que van a ir juntas. Son concurrentes la de presidente municipal, de diputados locales y diputados federales junto con la de gobernador. Nosotros queremos decirle a Sonora que no tenemos duda de que las cosas pueden cambiar. Van apenas 10 días de campaña y ya los señalamientos y las críticas van en un tenor que la verdad asusta. Nunca antes habíamos visto una campaña tan agresiva entre unos candidatos y otros, principalmente de los que manejan un mayor recurso. Nosotros tenemos un presupuesto de 600 pesos al día y nuestros adversarios tienen un presupuesto entre 3 y 5 millones de pesos diarios. O sea, lo que nosotros tenemos para todos los candidatos de toda la campaña, de 3 millones y medio, estos candidatos los gastan solo ellos diariamente. Entonces tenemos un 90% de 90 días de desventaja con ellos. En el terreno económico, porque el PRI no va a poder ocultar las fechorías y la corrupción que se ejerce desde el gobierno federal, el error de haber votado las reformas constitucionales que hoy están haciéndole tanto daño a los mexicanos. El candidato del PAN no va a poder ocultar todo lo que le hereda el actual gobernador, más aparte no va a poder ocultar los atracos y el daño patrimonial que le hizo al Ayuntamiento de Hermosillo. Entonces, si se llega a caer uno de esos dos, no dejen de ver a Jaime Moreno Berry como una opción. Acerca de estos señalamientos que mencionaba, hace unos días en su cuenta de redes sociales apareció una imagen acerca de su casa. Sí, aparecen unas fotografías de una señora que se dio el tiempo
de ir y retratar la fachada de mi casa, la barda de la casa de mis vecinos. A espaldas de mi casa pues no hay pavimento, pues la gente de ahí ha tirado escombros, está por desarrollarse un fraccionamiento, hay una privada que le llaman. Y bueno, pues los trabajadores vivimos como podemos vivir, como nos da la posibilidad de vivir. Yo no puedo decirle a mi vecino pues que pinte la barda de su casa, pues quién soy yo, pues al final de cuentas yo debo respetar a la gente que vive a mi alrededor. Que son casas de interés social, pues sí son casas de interés social, yo lo digo con mucho orgullo. Yo vivo feliz ahí, porque no importa lo que hay por fuera, sino lo que alientas por dentro, lo que construyes por dentro. Tengo hijos, tengo hijas, tengo nietos, tengo nietas. Yo tengo la fortuna de decirles que somos una familia bastante unida, que ninguno fuma, lo harán de manera esporádica, no toman, no se drogan, y eso para mí es un gran aliciente. Todos tienen su familia, se dedican a ellos, yo hago lo propio. Entonces pues el aspecto que dé mi casa, al final de cuentas, es un aspecto bien, yo digo bien, no digo excelente, es una casa, no es una residencia. Y mis vecinos, pues yo los aprecio mucho porque pues no me molestan, no los molesto, convivimos o nos saludamos en la medida de la coincidencia, pero no es gente que viva ni de vender drogas, ni de asesinar, ni de secuestrar. Entonces es gente que vive del producto de su trabajo y no me avergüenzo de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Neto. Gracias a ti.